cómo ser feliz. Como siempre estamos buscando la felicidad, ¿verdad? Muchos vienen a United States. ¿Alguien necesita traducción? Somebody needs translation. De los que vienen de México. Bueno, pues qué bonito que podamos estar en familia. Y si quieres ser feliz, necesitas quitarte del centro. Ese es el problema. Muchos tienen ese problema y no saben. Cuando no eres cristiano, pues necesitas tener a Cristo. Pero cuando tienes a Cristo, a veces hay gente que no es feliz. Decía uno del mundial, no hay nada más feliz no hay nada más hermoso que ser feliz delante de un envidioso. ¿Verdad? Pero bueno, en el mundo así es. En nuestra vida, nosotros, ser feliz para empezar es una decisión. Si tú quieres amargarte, te amargas. Si tú quieres pensar que la vida puede ser diferente, color de rosa, pues para empezar hay una iglesia que predica eso, se llama Pare de Sufrir, ¿verdad? Y obviamente pues es una mentira. ¿Por qué? Pues porque como dice el hermano Susano a veces, ¿a qué venimos a este mundo, a este valle de lágrimas? Quiere decir que tenemos que acostumbrarnos a que no todas las cosas salen como nosotros queremos. A veces vivimos tragedias inevitables, pero en lugar de levantarnos de ellas, en lugar de actuar como justos, ¿por qué como justos? Porque somos cristianos, no somos tal vez la justicia en todo su esplendor, pero la Biblia dice que Jesucristo nos justificó. Quiere decir que el problema más grande, importante y verdadero que teníamos, no quiere decir que tus problemas no importen, pero el problema más grande lo resolvió Cristo, que es la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios que esta vida se pasa rápido y todo acaba. Pero el problema más grande que teníamos, que ese sí no podíamos resolverlo, lo resolvió Cristo en la cruz del Calvario. Eso es gratis, es por gracia. Lo demás no es gratis. Lo demás cuesta. Hay que pagar por cosas. Si quieres ser feliz, tienes que trabajar. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Y como les digo, a veces hay tragedias, hay cosas que suceden que no queríamos que sucedieran, que nos pasan, que son inevitables, que nos hacen entristecernos, pero un daño, fíjate bien, esto es algo que tienes que aprender. Un daño es el que te ocasionan en ese momento y otro daño es el que toda la vida estás tú haciéndote. Tú tienes la culpa porque tú te lo haces por lo que alguien hizo que no tenías la culpa. Sucede un evento, pierdes un familiar y ya, la vida es así. No es garantía que te mueras a los 180 años, ¿verdad? Antes decía 100, hay algunos que ya están llegando, entonces ya le subí, para que no se asuste. Pero en cualquier momento de la vida te puedes morir o te puede pasar que un familiar se muera. Y es tu decisión seguir viviendo. Estoy poniendo una tragedia triste y fuerte. No quiere decir que no duela, pero quiere decir que Dios te enseña a vivir con ese dolor y a ser feliz, aunque tú no lo creas. Ojalá que no te pase, pero inevitablemente algo pasará. Vivimos tragedias inevitables, pero en lugar de levantarnos de ellas, porque dice la Biblia, 7 veces cae el justo y de todas ellas se levanta. Pero el que no tiene a Cristo, ese se queda tirado, se queda no tiene esperanza. Así nosotros debemos de actuar como justos, recordando que Cristo está con nosotros porque debemos de levantarnos. No podemos vivir en el suelo como cristianos. Entonces, la pregunta, ¿por qué hay cristianos que viven caídos? ¿Por qué hay cristianos que viven en problemas? ¿Por qué hay cristianos que les gusta pelear? Pues porque pelean. Decide no pelear. Ya no pelees. Hay gente acostumbrada por años a pelear y sigue peleando. Cuando viene a Cristo sigue peleando ahora con los hermanos. Qué triste, ¿no? Entonces,
Si tú quieres te quedas tirado, pues todos tienen problemas, todos tenemos problemas. Tus problemas son diferentes tal vez del de alguien más, pero ¿a ti qué te importa cómo viven los demás? Nos quedamos tirados teniendo lástima de nosotros cuando Dios quiere levantarte. Para empezar con un versículo bíblico, quisiera leer 1 Corintios 2:14 al 3:3, ¿verdad? Acuérdense que para mí los capítulos no tienen número, más bien no tienen división, es una carta. Y después la gente, para identificar y posicionarse en lo que quieren leer, les pusieron capítulos y textos. ¿Se acuerda que eso lo vieron en Esto Creemos Uno, verdad? Si tú no vas a la escuela dominical, shame on you, ¿ok? You understand me. Pero te animo a que vayas a la escuela dominical para que aprendas todas estas cosas. Pero 1 Corintios 2 y 3 para mí es un mismo tema. Y el 14 está terminando ese capítulo, empieza a hablar de dos tipos de hombre. El tercer tipo de persona está en el capítulo 3. Por eso es que hoy quiero diferenciar estos tres tipos de persona para que te ubiques en cuál eres tú. Hay personas que no conocen a Cristo y hay personas que conocen a Cristo y le siguen. Pero también hay personas que conocen de Dios y parece que no conocen a Cristo. ¿Cuál de ellos eres tú? Nada más hay esos tres tipos de personas. Uno de ellos serás tú. Así es de que te invito a ponerte de pie y poner mucha atención en esta lectura del capítulo 2 de 1 Corintios al 3:3. Vamos a leer. Y dice ahí, pero el hombre natural, versión Reina Valera 60, no percibe las cosas que son del espíritu. Ahí es la persona natural, es una persona que así como nació, así está. Y no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, se han de entender espiritualmente, se han de razonar, o si no razonar, de aceptar, porque no todo lo podemos entender, pero se pueden aceptar espiritualmente. ¿Qué habla eso? En el espíritu, ellos tienen el espíritu muerto, son naturales. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Pues porque se guía por el espíritu. Él tiene el espíritu, es la persona cristiana que se convirtió y que se guía por medio de la guianza, perdón, valga la redundancia, se guía por el Espíritu Santo. Y dice, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nadie puede saber lo que el Señor piensa más que el Señor, ¿no? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Dónde la tenemos? En el Espíritu, no en nuestra mente, no es tu razón, es la razón y el entendimiento del Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. Esa es la diferencia, el espiritual. Qué hermoso ser espiritual. El problema empieza para los cristianos, ya hablamos del hombre que no conoce a Cristo, del hombre que conoce a Cristo y es espiritual, y el problema empieza en el capítulo 3, y dice el versículo 1, de manera, o sea, sigue hablando el mismo tema. ¿De qué manera? De la manera anterior. Hay hombres naturales que no conocen a Cristo y hay hombres espirituales que conocen a Cristo y le siguen y hacen y obedecen y se guían por él. Y de esta manera no te pude hablar como espiritual. Qué triste. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya empezaron las pedradas. Eso es de Pablo, yo nomás estoy leyendo. Si te sientes agredido, entonces eres tú. Dice, os di a beber leche y no vianda, te tuve que dar lechita como bebé y no pudiste con la carne porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, la pregunta es, ¿no sois carnales y andas como hombre? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por la claridad de tu palabra
Y te pedimos que esta claridad sirva a nuestras vidas, Señor, que nuestras vidas sean edificadas, Señor, por ti, por tu Espíritu Santo. Queremos cambiar, no venimos a recibir ofensas, no venimos a recibir a que nos moleste la palabra, venimos a que nos cambie la palabra. Ayúdanos, Señor, a madurar. Ayúdanos, Señor, a ser felices. Queremos una felicidad en esta vida. Sabemos que en esta vida, Señor, no podemos tener todo lo que quisiéramos, pero ayúdanos a entender, Señor, que tenemos más de lo que merecemos. Y en el nombre de Jesús, a poder, Señor, ir creciendo y madurando conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. ¿Dijiste amén? ¿Dijo amén? Amén, dijo amén. No, pues ya está bien enganchado. Usted dijo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos la fantasía de que venimos a la iglesia y vamos a recibir todo en charola de plata, todo es color de rosa, no le vas a echar gasolina, no se te van a ponchar las llantas, no te va a pasar nada malo, nunca vas a sufrir, nunca te van a agredir, nunca te van a ofender. Y eso no es así, hermanos, tenemos que vivir la realidad cristiana, tenemos que ser guerreros cristianos, estudiamos todo el libro de Efesios, espero que haya hecho mella en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras almas, y que nos ayude a vivir la realidad cristiana. Punto número 1, las personas naturales. ¿Quiénes son ellos? Las personas que no son tus enemigos. Una persona que no tiene a Cristo puede ser tu suegra, puede ser tu jefe, puede ser el vecino que pone las cumbias o que te avienta la basura. Ahorita cayó la rama de él en tu barda, la quebró. ¿Qué vas a hacer? No sé. El vecino puede que no conozca a Cristo y ¿sabes quién es? No es tu enemigo. Es tu oportunidad para hablarle de Cristo. Si alguien no conoce a Cristo, velo como una oportunidad, velo como un reto, el challenge del vecino inconverso o del jefe inconverso. Entonces, las personas naturales son personas que te necesitan a ti, pero si tú estás distraído, entonces estás perdiendo la oportunidad de compartir de Cristo. ¿Sabes? La gran comisión, algo que dijo Jesús en los 4 evangelios, en Hechos también está, es tan importante, por eso se repiten todos. Es la última instrucción de Jesús para lo que tienes que hacer como cristiano. Nuestra vida consiste en ver a los hombres naturales como candidatos para ser cristianos. Y por eso es el Día del Amigo, por eso estudiamos la palabra de Dios, por eso queremos que Dios nos use. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura, ¿no? Los que no son espirituales no pueden percibir estas verdades, dice la NTV, de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales podrían entender lo que quiere decir. ¿Cómo entiendo las cosas del Espíritu de Dios? Porque el Espíritu está en mí, pero también está mi mente. Yo puedo pensar como siempre he pensado, como me enseñaron, y para mí las cosas pueden ser así, pero yo tengo que cambiar mi manera de pensar, dice Romanos, de tal manera que esa inteligencia que tengo sea sometida a los principios de Dios. No te conformes a este siglo, a estas costumbres que tienen los demás, sino transfórmate por medio de renovar tu entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios. Es la única manera que puedas comprobar qué agradable y qué perfecta es la vida en Cristo. Pero no es agradable ni perfecta para los que no lo hacen, para los que no se guían por el Espíritu. Por eso los que a veces vivimos como cristianos mundanos. ¿Por qué? Porque no entendemos lo del Espíritu de Dios y seguimos buscando lo que busca el mundo. Seguimos buscando una vida feliz, sigo buscando la familia perfecta, sigo buscando los hijos perfectos. Qué bonito que puedas tener lo mejor que se pueda, pero no te frustres si pasan cosas. Entonces las personas naturales son así,
Son personas que viven sin Cristo, que pueden estar una vida entera sin ir a la iglesia, que los domingos no les mueve más que el fútbol o el ir de pesca o el ir de, no sé, el divertirse. Y esa es la vida natural, esa es la vida normal, esa es la vida de cualquier persona, ¿no? Pero los que buscamos a Dios debemos de ser diferentes y actuar diferente. Entonces el punto número 2 son las personas espirituales. Las personas naturales ya quedó claro quiénes son. Son personas que nunca han recibido a Cristo y tienen muerto el espíritu. ¿Por qué muerto el espíritu? Pues porque no hay comunicación con Dios. El espíritu es la parte humana. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y el alma somos nosotros. Tú puedes voltear a ver qué dice tu cuerpo y entonces te vuelves un sensual. Por medio de lo que ves, lo que hueles, lo que tocas, lo que gustas. Los sentidos, los 5 sentidos es lo que me hacen percibir. Entonces, ¿qué percibo por medio del alma con el cuerpo? Pues lo que es la carne, percibo el mundo. Y es normal, así vivimos, así nacimos. Y seguimos viviendo aún teniendo a Cristo así. Pero ya no nos guía eso, sino que hay otra parte que estaba muerta, pero que ahora está viva, tiene comunicación con Dios, se llama el espíritu humano, que está con el espíritu de Dios. Y ahora con mi espíritu tengo que percibir las cosas de Dios. Pero yo como persona a veces no pongo atención a las cosas de Dios. Pero hay que ponerlas, esa atención. ¿Cómo percibo el mundo? Con mis sentidos del cuerpo. ¿Cómo percibo el mundo espiritual, el mundo de Dios? Con mi espíritu. Pero es un ejercicio que tendríamos que hacer para ir en contra de todo lo que hemos vivido durante tantos años antes de conocer a Cristo y aún muchos después de conocer a Cristo. Ese es el punto número 3. Pero el punto número 2, estamos hablando de los espirituales. Son personas que perciben a Dios, que anhelan orar a Dios, que anhelan ayunar, que anhelan servir, que anhelan estar en la casa de Dios, que anhelan estar en comunión con los hermanos, que se entristecen cuando los hermanos pecan, que se entristecen cuando ellos mismos caen tanto como para levantarse y arreglarse. Decía mi padre espiritual, el apóstol Toranzo, porque una hermana le dijo: es que usted ofende con todo lo que predica. Digo, ojalá que te ofendieras tanto que cambiaras, pero sigues igual. Bien ofendida, pero igual. ¿De qué te sirves? Bueno, ya vamos a dejar descansar al pastor Toranzo, que está en la presencia de Dios ya. Y el punto número 2 dice: las personas espirituales. Acuérdense que hay 3 tipos de personas. La persona natural, que no eres tú porque tienes a Cristo. ¿Alguien no tiene a Cristo? ¿Levanten su mano? Todos somos cristianos, ok. Naturales no hay aquí. Las personas espirituales, ¿quiénes son? No diga nada. 1 Corintios 2, 15 y 16 sigue diciendo en la Nueva Traducción Viviente: los que son espirituales, ahí te vas a identificar, pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Porque ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? O sea que si tú te pones a criticar a los espirituales, te vas a ver mal, porque ellos están siendo guiados por Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Criticar nada más a los carnales? No, no critiques a nadie, no evalúes a nadie, no te toca evaluar a nadie. Más adelante en el punto número 3 te va a caer el 20 de eso. Pero por eso nadie los puede evaluar. Si los evalúas te vas a ver mal, ¿no? Como un post ahí para Facebook o para Instagram, para ponerlo en el refri y que te acuerdes siempre. Cuando alguien habla mal de ti, habla más de él que de ti. Ah, ¿verdad? Sí, no te preocupes por la murmuración que andan diciendo por ahí. Andan diciendo que soy perdido. Preocúpate de lo que dice Dios. Por eso es que el espiritual, pues nadie lo puede evaluar. Los espirituales evalúan otras cosas, pero no pueden conocer lo que ellos hacen porque ellos se están siendo guiados por Dios.
Y luego dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Cuando quites la mente de ti, ¿cómo te llamas? La mente de Carlos, la mente de Martín, la mente de Justin, la mente de Jonathan. Cuando quites tu mente y empieces a pensar con la mente de Cristo, entonces serás espiritual. Nosotros entendemos estas cosas cuando las entendemos por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo las vas a entender? Nunca. ¿Por qué? Porque se van a aceptar espiritualmente. ¿De qué estoy hablando? Pues de la fe. Tienes que aceptar por fe muchas cosas que no podemos entender. ¿Puedes entender a Dios? No, pero le amo con todo el corazón. ¿Por qué no puedo entender a Dios? Imagínate qué Dios chiquito sería que tú lo entendieras con tu mentecita. Disculpen que diga mentecita, pero es comparado con lo que Dios es una mente muy pequeña. ¿Cómo vas a entender a un Dios tan grande con una mente así? Entonces, para entender cosas de Dios, tengo que aceptarlas espiritualmente. Hebreos 11 dice de la fe que no se ve, pero es una certeza que tengo de lo que espero. Eso es la fe. Ahora, si te vas hasta el versículo 6, te vas a encontrar con que el que se quiera acercar a Dios tiene que tener fe y creer que le hay. Por eso no funciona cuando tu amigo que le estás compartiendo, a ver que venga Dios aquí, que se pare conmigo y entonces creo. Pues nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se quiera acercar a Dios crea que le hay. Te das cuenta de varias cosas. Creer también es una decisión. Es que no me nace, no creo. No, pues no crees porque no quieres. Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces tú crees lo que quieres, ¿no? Como cuando se dio cuenta de aquel que casi al final del año le traía juguetes y que esa persona no existe igual que como pensaba. Hablo en clave porque a algunos le voy a... No, yo respeto las creencias de cada quien. Y te das cuenta entre esos años de 10 a 12, ¿no? Que no era así como pensabas. Pero le sigues diciendo a tu papá, no, voy a escribir una carta para ver qué me trae. Porque te conviene, ¿verdad? Hasta que mi papá me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar dinero y vete y compra lo que quieras. Ya tú ya está, ya no te hagas. ¿Verdad? Así es. Llega un momento en que crees lo que quieres, crees lo que te conviene. Ahora, te conviene creer en Dios. Si alguien dice, no creo en Dios, pues no te conviene. Te conviene creer en Dios. Es una decisión. No hagas un teatro. Ay, es que no cree, no, hombre. Dile que crea. Ahora, dice el punto número 3, las personas carnales. Empieza a hablar del 3, Pablo, primero definiendo lo espiritual, primero definiendo el natural, luego definiendo el espiritual, y ahora dice las personas carnales. Dice 1 Corintios 3, en la NTV, el 1, dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. ¿Te fijas? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque un carnal no es un natural, tiene a Cristo. Pero el problema del carnal que lo lleva a ser como niño espiritual es que está actuando como una persona que no tiene a Cristo. Por eso es el cambio de vida, por eso el cambio de mente, por eso es el cambio del alma. ¿Te acuerdas que tenemos dos percepciones? Una del mundo, otra del espiritual, de Dios. Bueno, pues percibes al mundo cuando solo te guías como natural. Aunque tengas al Espíritu de Dios, lo puedes tener de adorno. No lo tienes en el trono. No lo tienes, no estás centrado en Cristo, estás centrado en ti. Y si vives como si no tuvieras a Cristo, pero tienes a Cristo, ese es un gran problema. Terrible. Ahorita vamos a ver por qué, pero dice
No te pude hablar como espiritual porque tuve que hablarte como si pertenecieras a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Es triste cuando un niño de 18 años o de 24 o de 30 actúa como niño. No, nadie quiere eso. Quiere que actúe como joven, como maduro. ¿Verdad? Hay una reacción a la palabra de Dios. Qué bueno que reaccionemos, ¿no? ¿Por qué? Porque esperamos madurez, esperamos cambio. Y dice Pablo, tuve que alimentarlos con leche, versículo 2, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo tan más sustancioso. Y aún no están preparados. ¿Por qué? Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa y tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Dice, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Ese es el problema, ser cristiano y vivir como si no tuviéramos a Cristo. Esperamos de las personas que maduren, ¿no? Y bueno, ahora que estuvimos en la misión y nos dimos cuenta que los aguacates que cosechan allá en Tosiwic, fuimos a MCI Tosiwic, una bendición, Jorge, el pastor Jorge Balán Ventura. Y allá en medio de la sierra venían las gentes a la escuela dominical, caminando 2 horas entre valles y colinas. Y a veces te quejas tú porque, ay, tengo que ir temprano. Es que es muy duro aplastar el acelerador. Tengo que aplastar. Y anoche, pues, amanecí torcido. Y llegaba esta gente con sus niños cargados, el papá y la mamá. La mamá traía otro atrás y otro acá, como que se balanceaba. Y llegando a la iglesia, empezaban a danzar. Y danzaban y brincaban. Y yo los veía y yo decía, mira qué rodillas, qué envidia. De la buena, ¿verdad? No mala. Pero a la hora de la adoración se postraban. Y ya con eso ya estaba Mónica llorando. Cuando pasó a saludar a la congregación, ni podía hablar. Y fuimos a dar nosotros, ¿verdad? A compartir. Recibimos más, nomás de ver todo eso. Pero eso es bonito. Cuando te cuesta, lo aprecias, ¿no? Cuando no te cuesta, pues no lo aprecias. Entonces, ¿cuál es en dónde está la clave? La clave, punto número 4 y último, y esta es la clave. Quítate del centro y serás feliz. No importa tus circunstancias, no importa tu situación. Pablo tenía ese problema con gente que no cambiaba y vivía como si no hubiera, como que ir a la iglesia es pesado. O sea, ¿por qué ir a la iglesia otra vez? Escuchar al pastor. Si algún día no te gusta el pastor que tienes, no preguntes por qué es así, pregunta, ¿por qué Dios me trajo este pastor? Y entonces a lo mejor ya Dios te oye y te cambia al pastor. O cambio yo de diferente manera, porque yo tengo que ser de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? O pues Dios te cambia y te manda 7, no digo, te manda uno mejor, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? Cambiar yo. Siempre soy yo, no veas al otro, ve tú, ¿no? Por eso le caen tan mal a muchas parejas venir conmigo. Viene uno quejándose del otro y le digo, bueno, hermana, entonces tiene que cambiar usted. Quejándose el marido, es que él debe de cambiar porque esto y esto, y trae una lista grandota. Ok, bueno, pues necesita cambiar usted, hermana. Y no le gustó ya. Ah, no, pues ahí no era así, ¿verdad? ¿Sabes que los carnales nunca cedieron el trono de su corazón?
¿Por qué? Pues por cómo actúas. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Cuando tú cambias el trono de tu corazón y te quitas del trono y pones a Cristo a manejar tu vida, obedeces la palabra de Dios, empiezas a ser espiritual, se nota, tu cara cambia, brillan tus ojos, la felicidad empieza a fluir. Cuando estás triste, ¿por qué te entristeces? Hay tristezas que valen, ¿verdad? El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros nos alejamos de Dios, pecamos. El Espíritu Santo es Dios. Pero muchas veces nos entristecemos por envidias, porque no nos salen las cosas, porque no tengo lo que quisiera. O los religiosos porque a fuerza quieren cambiar a otro, ¿verdad? Y eso ya es bastante malo en él. Ser religioso es horrible. No sé cuál irle, si un religioso o un mundanote, ¿cuál es mejor? No sé. Los religiosos crucificaron a Cristo. Los mundanos nomás no le hicieron caso. Al final, pues ninguno de los dos extremos es bueno. Entonces, ¿cuál es la clave? Ceder el trono de tu corazón a Cristo. Los religiosos que siempre dan golpes de pecho, critican a los demás, los juzgan de rebeldes, dicen que son cristianos, pero viven para sí mismos, no viven para Cristo. ¿Por qué? Porque siempre son víctimas, siempre están diciendo, todo está centrado en ellos, ¿no? Y por eso son víctimas. Lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que te pasó y lo que te hicieron fue horrible. Está bien, lo entiendo, pero es tu decisión seguir en eso o cambiar, salir adelante. Ser feliz es una decisión, y la decisión más importante para conservar esa felicidad es quitarte tú del trono y poner a Jesús en tu corazón. Si no lo quieres hacer, no quieras de ser feliz. Podrás tener diversión y alegrías, pero se te acaban. Todo se te acaba. Te vas a divertir en la fiesta y vas a amanecer con dolor de cabeza. Los que viven para sí mismos siempre son víctimas, nunca terminan de lamentarse de su vida, porque en realidad se creen que se merecen una vida mejor, o que se merecen que alguien venga, o sea, él me hizo, yo quiero matarlo, mátalo. Que se va a ir a la cárcel eres tú, y ahí vas a ser muy feliz porque te vengaste. Así es. Siempre se quejan de todo. Y la palabra de Dios, ¿sabes cuál es lo peligroso? Porque si fuera nada más que tú te amargues, pues vive amargado y ya. Pues, ¿cuál es el problema? Piensa Cristo, a lo mejor te vas a ir al cielo. Y ya, vive tu amargura y tu tristeza. Si eres del mundo y no conoces a Cristo, pues serás natural. Pero el adoctrinamiento actual, los ataques del enemigo a la mente de nuestros hijos y de nosotros también, en cada película, en cada serie de Netflix, yo no estoy diciendo que no veas eso porque yo los veo, pero yo no soy normal, yo tengo que estar siempre criticando y discerniendo todo ese mugrero que de repente están pasando de la educación de género, el educar a los muchachos que puedan escoger quién ser o qué ser, ¿verdad? Ya hay unos que se creen perros, me quiero casar con un árbol o cosas así. Y todo eso es una desvirtuación, un entenebrecimiento de la mente por haber negado a Dios. Y el negar a Dios no empieza con negarlo y ya, empieza con que lo conociste, sabes que existe, pero no lo quieres aceptar porque sabes que tienes que sujetarte a cosas que en un momento dado no te van a gustar. Entonces, el centro es el problema. ¿Quién está en el centro? Pues tú. Si tú estás en el centro, te mereces todo y Dios es injusto contigo. Ahora yo te digo, Dios no es injusto, ni tú te mereces todo. ¿Debería Dios amarme, satisfacerme? Me dice que me ama, que todo lo que existe lo hizo para mí. Está loco Jesús Adrián Romero, hombre. Dice la Biblia que todo lo hizo por Él y para Él.
y que yo soy para Él y debo vivir para su gloria, para la alabanza de la gloria de su nombre, no para la mía. Así es de que quítate del centro porque te han engañado. Dice la Biblia que Él lo hizo todo para Él. Somos para su gloria. Pero el mundo te dice que tú eres el centro, que tú tienes, que tú te mereces, que tú eres el campeón, que tú tienes que salir adelante porque tú lo vas a lograr y Dios debe amarte, la gente debe de amarte, todo mundo debe de hacerte feliz a ti. El problema es que cuando nos damos cuenta de lo que pasa, nos frustramos y negamos y nos amargamos. Como cristianos no podemos ser así, hermanos. Tenemos que entender que estamos en ataque y no agarres la mente del mundo porque vas a vivir en una ambigüedad que ni Dios te va a querer. Eso es grave. Estoy predicando que ni Dios te va a querer. ¿Cuándo te imaginaste tú venir a una iglesia, sentarte para escuchar una palabra de Dios y decir, ten cuidado porque ni Dios te va a querer? No, vamos a hablar del amor. Dios nos ama, qué bonito, ¿verdad? Y salimos igual. ¿De qué sirve? La palabra de Dios dice que Dios no te va a querer así. Ese es el problema. No es nada más. Nadie quiere cambiar tu vida. Tú puedes seguir igual. Ahora que fuimos de viaje nos dimos cuenta de muchas cosas que tenemos y no merecemos. Le dije a la hermana Gloria cuando le entregué a su galanazo, ¿verdad? Después de andar allá en la sierra y maltratándolo y con frío y con hambre. No, con hambre no, eso sí. Hambre no nos daba. Pero le dije, mire hermana, si lo oye orar de repente, no voy a pensar que está loco. Pero le va a dar gracias a Dios por el agua caliente. Le va a dar gracias a Dios por su baño, que tiene asiento y le haces así se baja. Le va a dar gracias a Dios por la calefacción, por el heater. Le va a dar gracias a Dios por su cama. Eso pasa cuando vienes de allá. Y después de estar allá y ver cómo los pastores tan lindos, Pedro Palacios, Jorge Ventura y Francisco Sarmientos de Puebla, todo el estado de Puebla anduvimos, y están haciendo un excelente trabajo en el centro de México, donde pensabas que estaba todo feliz, pero hay una sierra que necesita a Cristo, hay ranchos que necesitan a Cristo. Y están dando sus vidas junto con sus esposas y familias, sirviendo más que uno. Y uno dice, pues ¿por qué tengo lo que tengo? No lo merezco, no me merezco nada. Sin embargo, saliendo de aquí nos vamos a ir al County Line, a unas costillitas, al barbecue, ¿verdad? Porque pues también entendemos que Dios nos quiere bendecir más de lo que merecemos. Qué bonito dar gracias a Dios por lo que tenemos. Ellos están sirviendo en condiciones de siervo, fríos extremos, no se quejan, danzan, se postran, alaban a Dios, dan su vida por el evangelio. Y de regreso, pues no pudimos ya llegar hasta acá, ya estaba de noche y dijimos, nos quedamos en Monterrey, porque esa es la ciudad bonita de México. Entonces, pues ¿qué hacemos? Pues no hay culto en la iglesia de MCI, ¿qué hacemos? Vamos al cine. Y ahí fuimos al cine. El hermano Edwin llorando porque no iba a Gloria, pero bueno. Y nos quedamos ahí a dormir. Vamos a ver al cine una película que se llama El Hijo, no la de 2019, esa es como de terror, es puro tontería. Pero esta sí es de la vida, ¿verdad? Y me sentía yo, ¿por qué estoy viendo esto? Si yo en esto trabajo, está tan fácil. Es un muchacho que vivía la vida injusta, toda la vida era injusta porque sus papás se divorciaron y su papá se fue con otra mujer y él veía a la otra mujer feliz con el bebé y entonces era tan triste que se cortaba acá, se hacía cortes, ¿verdad? Ustedes saben de eso, que hay niños así, que se centran en sí mismos, las cosas injustas que le pasaron hacían que la vida, no les voy a spoilear, aunque si no quiere verla mejor, si no quiere ver esa película está mejor, ¿verdad? Es pura tragedia, al final se suicida el muchacho, ya te dije el final. ¿Y sabes qué? No vayas a verla, esa es la realidad.
Y todos los que lo podían ayudar, una vez el papá lo enfrentó y le dijo por qué estaba mal. Y yo dije, ahora por fin le dijeron al muchacho para que se centre. No, lo llevaron al psicólogo y el psicólogo le afirmaba que es una víctima, que le pasó lo que le pasó porque otros no lo comprendieron y que él tenía que esforzarse por... O sea, nunca lo enfrentaron a que a ti te pasó algo, fue horrible, sí cierto, pero tú decides si eso te sigue haciendo daño o no. ¿Por qué? Porque lo que necesitas, si vas con un psicólogo y eres del mundo, está bien, pero si tú eres cristiano y vas con un psicólogo, checa que ese sea cristiano para que te pueda ayudar. Porque la psiquis es el alma y el problema del cristiano no se debe tratar a nivel de alma, se debe tratar a nivel de espíritu. Dejar de ser carnal y ver las cosas del mundo para empezar a ver las cosas espirituales. Eso no te ayuda un psicólogo. El psicólogo te ayuda en tu centro. ¿Qué es tu centro? Tú, cuídate tú vales. ¿Qué te dice un cristiano? El que vale es Cristo. Tú fuiste creado para Dios y siempre puedes regresar al esquema de Dios. Qué película tan triste, pero es lo que están enseñándole a los muchachos. Hasta ideas les dan para manipular a sus padres y para tener una vida centrada en sí mismos. Y hay otros viejotes que ya crecieron y siguen igual, o que son de otra generación. Culpamos a Dios cuando no lo hemos invitado a nuestras vidas. Es que Dios es injusto. Es que cuando lo invitaste. Es que Dios no me ama. ¿Y cuando lo amaste? Él te amó primero y te dio la oportunidad de que tú le ames. Es que ¿por qué pasan estas tragedias? Porque se alejaron de Dios. Porque no quisieron. De hecho, nacimos alejados de Dios. Es necesario que el que crea a Dios se acerque a Dios y crea que le hay. Y entonces, en lugar de entregarnos a Dios, le echamos la culpa de cosas. Pero no es Dios, eres tú. Tú sabes si quieres recurrir a Dios, pero para ir delante de Dios tiene sus reglas. Él es el rey, no yo. Él es el que tiene que tener un corazón. Tú eres el que tienes que tener un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios para entrar a la presencia de Dios. Tú no vas a entrar a la presencia de Dios nomás porque sí, por tus pantalones o por tu falda. No. Todo el mundo, fíjate bien, todo el mundo está equivocado y tiene que cambiar su manera mundana de pensar para pensar como espiritual. Y es la manera de entrar en Dios. Porque todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. ¿Dónde dice? 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Amén. ¿Practican el pecado? ¿Verdad? Entonces, porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Por qué? Porque tú naciste de Dios en tu espíritu. Tu espíritu no peca. Si tú le haces caso al espíritu, no pecas. Si tú le haces caso a la carne, seguramente pecarás. Porque la carne no es nacida de Dios. Hay un proceso que se llama santificación. La justificación fue dada para que la sangre de Cristo valga por ti para ganar tu vida, eso sí. Ahora, la regeneración de tu vida consiste en que tienes vida porque en tu espíritu está Dios. En tu espíritu, no en tu alma, no en tu mente, no en tu decisión, no en tu sentimiento. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Sabes cómo se llama ese proceso? Santificación. Fuiste regenerado, eso ya está 100%, Jesús te justificó 100%, pero hay un proceso que dura toda la vida que se llama santificación. Hay que cambiar tu mente, hay que cambiar tu manera de decidir, o sea, tu voluntad, y hay que cambiar tus sentimientos, mente, decisión, sentimiento. Esas son las tres partes de tu alma. Cuando cambies de acuerdo a Dios, estás ganando esa parte para Dios y es nacido de Dios. Lo que no es nacido de Dios es tu carne.
¿Y por qué pecamos? ¿Por qué nos pasan cosas? ¿Por qué vivimos tristes? Por ese lado de la carne que hay que dejar y hay que ser espiritual. De eso habla Pablo y de eso habla Juan en el 5:18 de Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo qué? Bajo el diablo, bajo el enemigo, bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, versículo 20, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Conocer a Cristo es una aventura de toda la vida. Cambiar y santificar tu vida es una aventura de toda la vida. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa película que vimos es la realidad de los muchachos de la generación de cristal, le dicen así, como peyorativamente hablando. La generación Z, ¿no? Son los nacidos entre el 97 y el 2012. Y describen esa generación en particular como los postmillennials, que se les llama generación de cristal, como insultando por su fragilidad, ¿no? Desata a tu hijo de eso. Desátalo en el nombre de Jesús. Ellos son vencedores en Cristo Jesús. Y ellos pueden hacer las cosas mejor que nosotros. Y eso es lo que queremos, que nuestros hijos y nuestros nietos sean mejores que nosotros. Pero el mundo los quiere destruir y hasta les puso etiqueta, les puso nombre, haciendo alusión a esa fragilidad que no existe. Tú puedes hacer que sea frágil, pero no lo hagas. Y mucho de esto es debido a que sus padres de la generación X, eres bien X, sufrieron porque los de la generación X fueron educados por otra generación que era más drástica, que trabajan mucho y que los educaban con mano de hierro, por decir así, ¿no? Y entonces los de la generación X dicen, yo no voy a hacer lo mismo. Y terminan haciendo lo mismo o peor. ¿Por qué? Pues porque les dan todo. Ay, no, que mis hijos no sufran. Ay, que no tengan problemas, que no les falte nada. Pobre bebé de 48 años. El problema de ellos, de los de la generación X, que le dan todo a los de la generación Z. El problema de la generación Z. El problema de la generación alfa, que están naciendo, que son los bebés nuevos. Y el problema de todas las generaciones empieza cuando ellos se ponen en el centro. Porque yo no quiero que sufra. O porque yo no quiero sufrir. O porque yo digo cómo se hacen las cosas. Son diferentes generaciones, pero el problema siempre es el mismo, el yo. Y la razón del fracaso de esas vidas, aunque sean cristianos, es la misma, el yo. El estar ellos afirmándose como personas que se merecen o que merecen sus hijos, o que el único que merece la gloria y la honra, la alabanza y toda nuestra vida es Dios. Porque si no, todo lo que te pasa es injusto. No, lo que te pasa no es injusto, te pasa lo que te pasa porque vivimos en un mundo de pecado y está bajo el maligno. Va a pasar cosas. Eso de no sufrir no existe. Ya olvídate de eso y saca tu pasado de tu vida para que puedas vivir el presente feliz y tener un futuro glorioso. Eso es lo que necesitamos. Solo Cristo nos da una nueva vida verdadera, pero la tenemos que entrar a vivir. Tenemos que decidir ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Quítate del centro y sé feliz. Entiende como la gente del mundo ya ha sido bastante triste y se están destruyendo. Pues ellos no tienen al Espíritu. Y no podrán entender. Por eso debemos ser espirituales para no caer en lo mismo. Ser cristianos. Tendremos que cambiar de manera de vivir. Ya no vivas en el suelo. 7 veces cae el justo, pero de todas ellas se levanta. Vamos a caer, pero vamos a levantarnos. Si quieres, si tú no quieres, yo sí me levanto. Mi esposa, gracias a Dios, quiere también. Mis hijos están haciendo eso.
Tú lo puedes hacer. Gloria a Dios porque ustedes están haciéndolo también. Muchos de ustedes. Pero tienes que entender una cosa. No juzgamos a nadie, ni nadie debe juzgar a nadie. Pero Dios juzgará a todos. Eso es algo que es así. Dios te va a juzgar a ti. Todo es de Él, todo es para Él y todo es por Él. Así es de que por Él puedes vivir. Apocalipsis capítulo 3 dice, escribe al ángel, en el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y la Odisea es tipo de esta época que estamos viviendo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, Cristo, ¿verdad? El principio de la creación, el principal de la creación, el que se merece todo. Dice esto, yo conozco tus obras, sé lo que haces, que ni eres frío, no eres espiritual, no eres natural, ni eres caliente, no eres espiritual. Pero por cuanto eres tibio, y eso es lo que pasa con los carnales, y ese es el peligro, y eso es lo más triste. Y no frío ni caliente, you make me sick, man. Te vomitaré de mi boca. Y después de esta afirmación, Jesús nos da otra oportunidad. Fíjate bien, esa iglesia no estaba siendo desechada, estaba siendo enfrentada, como tenemos que enfrentarnos nosotros a la realidad que tenemos para que nosotros podamos ser mejores y nuestros hijos y nuestros nietos, lo que más quieras. Y nos da otra oportunidad cuando la enfrenta esta realidad para cambiar y marca lo que se debe hacer. Y dice Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí, ya no estés buscando en el mundo, de mí compres oro refinado en fuego. Si ya pasaste una vida miserable, si ya pasaste un infierno horrible, pues ¿qué te cuesta meterte al fuego del crisol donde vas a comprar, vas a conseguir? La salvación es por gracia, pero la vida cristiana y el galardón se consigue, se pelea por él. Pero la diferencia es que acá en el fuego del infierno que te haces cuando tú estás viviendo tus vidas pensando que tú no eres feliz porque te han hecho y te han dicho y tú estás en el centro. La diferencia es que ese fuego sí te va a destruir y el fuego de Dios te va a refinar. El oro cada vez que pasa por el fuego se hace más puro. La diferencia es que el cobre y todos los materiales que no sirven se van. El fuego de Dios no quema más que la miseria, tu tristeza, y te da una vida valiosa, ¿no? Y dice, compra oro, 18, compra oro refinado en fuego de mí para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué quiere decir? Vístete de Dios. En otras secciones de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, vístete, despójate del hombre viejo y vístete del nuevo. Sé diferente. Es tu decisión. Si quieres, quédate igual. Pero Dios te dice, deja esa vida de vergüenza, de pleitos, de vivir como humano, peleando por lo que no es tuyo, peleando por el pasado, peleando porque me hicieron, peleando porque le hicieron a mis hijos, peleando porque la vida es injusta. La vida es así, la de todos. Deja eso y vive peleando por lo de Dios, peleando por lo que Dios te quiere dar. Mira lo de Dios que tiene para ti, porque no lo ves por andar agarrando lo que no es tuyo, lo que ya Dios te quiere quitar. Vestiduras de honra, vestiduras de dignidad, vestiduras para parecer tu hijo. Y si no te quieres seguir a alguien, para parecer hijo de Dios, perdón. Y si no te quieres seguir a alguien, pues no lo puedes arrastrar. La mejor manera es que tú te metas, y si ellos te siguen, es como se logra. No puedes convencer a alguien a fuerza de las cosas espirituales. No las entiende porque es carnal o porque es mundano, porque no tiene a Cristo o porque no le hace caso. Y dice, sigue diciendo, no nada más te vistas, no nada más te metas al fuego que te refina y así compres oro. No nada más te vistas despojándote de lo otro, sino que unge tus ojos con colirio
para que veas, porque no estás viendo. Estás en oscuridad, peleando y luchando contra cosas que no ves, tropezándote una y otra vez. Pero si eres espiritual, la unción de Dios va a aclararte tu vista. Y con ojos espirituales, no con los carnales, sino con los ojos de Dios, que Él te va a abrir las cosas del espíritu. Te van a hacer entender fácil las de la carne, hasta menospreciar aquello que te pasó, aquello que ves o aquello que buscas en el mundo para buscar a Dios. Y dice el 19, fíjate bien, porque hay unos que dicen que Dios no es así, que Dios es amor, que Dios no sé qué. ¿Qué dice el 19? Dice: yo reprendo y castigo a los que amo. No, mi hijo, yo lo amo tanto que le compré una tablet para que vea lo que quiera. Qué bien amas a tu hijo. Lo vas a traumar. Pero dice la palabra de Dios que si yo amo a mi hijo, yo lo hago de bien. Yo lo hago entender. Yo lo hago meterse a lo de Dios. ¿Cómo? Con mi ejemplo, entrando yo primero. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si sientes que el mensaje es duro, felicidades, es para ti. Te está llegando. Ya nada más déjate corregir por Dios, porque Dios corrige, porque te ama, porque no quiere que te pierdas. Así que sé pues celoso, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso de las cosas de Dios, no de las cosas que otro tiene. De las cosas de Dios, sé celoso y arrepiéntete. ¿Cómo me voy a arrepentir si yo pienso que todo me lo merezco? Que todo lo que me hicieron fue malo. No, yo me tengo que arrepentir de vivir esa vida tan horrible pensando en eso, cuando yo tengo que pensar en Dios. Yo soy culpable de estar haciéndome daño, porque ese daño que hicieron ya pasó. Pero si yo quiero, sigue haciéndome daño. Así es de que arrepiéntete de eso. Finalmente ten comunión con Cristo. Dice el Señor Jesús, qué hermoso es el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso no se lo dice un inconverso. Lo usamos para compartir, ¿verdad?, a los que no conocen a Cristo. Pero eso se lo dice a la iglesia, se lo dice a ti, a los creyentes, a los que necesitamos más de Cristo. ¿Cuántos necesitan más de Cristo? Y dice: yo estoy a la puerta y llamo de tu corazón. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré a sentarme en el centro de su vida. Pero no, si no abres la puerta, si no lo dejas, si no le das el trono, él no va a entrar ni se va a sentar, y tú no vas a tener comunión con él. Olvídate de eso. Déjalo entrar, déjalo sentarse en el trono, déjalo sentarse en el centro, y cenaré con él y él conmigo. Dios está dispuesto. Si te sientes víctima, nunca estarás satisfecho. Y aunque pudieras vengarte de todos, tu problema no es lo que te ha pasado en la vida. Tu problema es vivir atormentado. No vivirás ni dejarás vivir a nadie. Y reconocer eso ante Dios me ayuda a dejar el trono, a dejar mi ansiedad, mi coraje, mi venganza, mi celo. Pero muchas veces ni es eso. Simplemente vivo recordando cosas para tener un pretexto para vivir como me da mi gana. Como el niño que decía: voy a escribir una cartita, aunque ya sabía que no existía, porque quería su juguete. Así es de que olvídate ya de engañar, hombre. El que es cristiano porque quiere. Y ten una comunión con Dios. ¿Estamos listos con los elementos? ¿Sí? Pues si gustan pasar para adelante. ¿Sabes? Este es un buen mensaje para tener la Santa Cena. Hay que reconocer que necesitamos a Dios, pero también que pegue, ¿no? Que sea cierto. El principio de la respuesta para que mi vida sea feliz, para que mi vida cambie, es reconocer y arrepentirme. Ese es el proceso. Debemos de aceptar vivir para Cristo, debemos de dejar de vivir para nosotros. Y el ser cristiano es acción y dejar lo pasado. Eso es. Así es de que Santiago 1:20 dice: el enojo humano, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Reina Valera, ¿verdad? Pero en la NTV dice:
El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida, quiten ustedes, eso no lo quita Dios. Quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en ustedes, en su corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Si tú aceptas la palabra de Dios, la cambias tu vida, eso va a hacer resultados. Dice, no solo escuchen 22, no solo escuchen la palabra de Dios, no solamente oigas, no seas oidor nada más, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Debemos de olvidarnos de ser nosotros. El cristiano debe de vivir para Dios, trabajar para Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, olvidarnos de nosotros mismos. ¿Quieres hacer justicia? Porque te hicieron, mucha suerte, ¿no? Jamás serás feliz, es la verdad. Pero si perdonas, serás perdonado, dice la Biblia. Jesucristo nos enseñó así. Perdona no porque se lo merezcan, nadie se lo merece, ni yo. Perdona para que tú seas perdonado. Libérate de ese rencor, de esa venganza. Ni tú te mereces que Dios te perdone. Pero si quieres misericordia, porque es lo que necesitamos. Justicia nos manda al infierno, pero la misericordia de Dios es la que quiero. Pues da misericordia. Para poder alcanzar misericordia del único que realmente nos puede juzgar y nos puede aceptar o nos puede vomitar de su boca. Qué triste, ¿no? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, la única manera que podemos entrar y conocerte, tener una vida feliz, es darte a ti el trono. Señor, perdónanos por juzgar a los demás. Queremos empezar a vivir contigo y para ti. Queremos entender hoy, Señor, que la vida no es acerca de nosotros, sino es acerca de ti. Y que si la vivimos para ti, Señor, tú nos vas a regresar el mejor plan de vida que nos va a hacer feliz. Dar, Señor, es mejor que recibir, dice tu palabra. Y yo me quiero dar a ti, Señor, completamente. Es mi decisión darme a ti, dile. Y entonces sentirme amado por ti. Entonces sentir que el reto está cumplido. Mi tarea será entonces simplemente amar a los demás, porque te he amado a ti, Señor, porque tú me amaste primero. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que esta palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Y en el nombre de Cristo Jesús, te bendigo y te amo y te alabo. En el nombre de Cristo, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.